su presentación. Qué pena con ustedes. Bueno, buenos días para todos, las personas que ya están en la sala, las personas que están ingresando. Les damos la bienvenida a este último día de charlas que tenemos esta semana, cerrando con un gran broche de oro a cargo de los doctores Diego Quinteros y Carlos Espinosa. Empiezo por el doctor Diego. El doctor Diego es Board Certified Equine Surgeon. Es argentino, nativo de Buenos Aires, graduado como veterinario de la Universidad de Buenos Aires en el año 2001. En 2003 realizó un internado en Chino Valley Equine Hospital en California, en Estados Unidos. Y luego en 2006 volvió a los Estados Unidos para realizar un internado en clínica orientada a diagnóstico por imágenes en Mayer Equine Clinic, Rochester, en Estados Unidos. Al año siguiente fue aceptado para internado y luego residencia en cirugía de grandes animales en Tufts University, en los Estados Unidos también. En 2011 obtiene el título de diplomado del American College of Veterinary Surgeons. De vuelta en Argentina, ejerció como profesor y cirujano en la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil por 4 años. Recientemente fue nombrado como Board Regional de AOVET, equinos en Latinoamérica, realizando tareas específicas en cuanto a cursos AO equinos, charlas y seminarios promoviendo la enseñanza en osteosíntesis de equinos. Actualmente desempeña su práctica privada en Córdoba, Argentina, con énfasis en cirugía y examen de claudicaciones. Los intereses profesionales son la ortopedia, específicamente la reparación de fracturas y examen de claudicaciones. Ha escrito publicaciones científicas en Equine Veterinary Education, Australian Veterinary Education Journal, Veterinary Surgery, Veterinary Comparative Orthopedic and Traumatology y otros artículos básicos de medicina veterinaria equina. Tenemos también al doctor Carlos Espinosa. El doctor Carlos Espinosa se recibió en el año 73 en la Universidad de Buenos Aires con medalla de oro al primer promedio de la promoción otorgada por el laboratorio Pfizer. Es socio fundador de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina de casi 40 años de existencia en la Argentina. Fue asistente de cirugía del Dr. William O. Reed, cirujano del Hospital de Emergencias de Beaumont Park en New York en el año 78. Es exdocente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires como jefe de trabajos prácticos de técnica quirúrgica y ex jefe del Servicio de Cirugía de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata. Fue profesor visitante en la Universidad de Florida en Estados Unidos para trabajar principalmente en cirugía abdominal en el año 87. Actualmente se desempeña como cirujano de equinos, como siempre, y es llamado como segunda opinión por los colegas de la especialidad de equinos. Fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Veterinaria Equina y actualmente sigue colaborando con la misma como vocal. Da conferencias en distintas facultades del país y del exterior, como Uruguay, Brasil, Chile, Venezuela, Colombia, México, Perú, como participante externo para dar un enfoque de la realidad de la práctica privada en la cirugía en Argentina. La Academia de Agronomía y Veterinaria de la República Argentina le otorgó el premio Dr. Osvaldo Eckel a los antecedentes profesionales y personales versión 2005. Se le otorga el título de especialista en equinos del Colegio Veterinario de la Provincia de Buenos Aires. Pasa a integrar la comisión asesora para el otorgamiento del título de especialista en equinos por resolución número 34 del Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires en el año 2010. El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios le otorga un reconocimiento a su trayectoria profesional. Cena del Día del Veterinario, YCO, 6 de agosto del año 2013. El Jockey Club le entrega una mención por su dedicación a la especie equina durante la entrega de premios Carlos Pellegrini en el Hipódromo de San Isidro el 21 de abril del 2015. Y el Honorable Consejo Deliberante de San Isidro le entrega un reconocimiento a las personalidades del TURF, Municipalidad de San Isidro, en el año 2015. Bienvenidos, Diego, doctor Espinosa, es un placer tenerlos esta mañana con nosotros. Les doy entonces la entrada ya para que ustedes se hagan cargo del auditorio. Muchísimas gracias por aceptar y por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿empiezo, Mafe, nomás? Dale nomás, dale nomás. Bárbaro, bueno, muchísimas gracias, Mafe, y a todos, a Pucho también especialmente por la invitación. Y bueno, me tocó hablar de osteoartritis de cuartilla. Y bueno, vamos a describir un poquitito esta patología en unos minutos. Básicamente, a ver, no me pasa la siguiente imagen. Ahí está. Bueno,
Buscando trabajos últimos, a modo de anécdota quería ponerles este trabajo que encontré del International Journal of Paleopathology, donde sacan un espécimen de un caballo de la Edad Media, y bueno, vieron que ya esta patología obviamente ya estaba establecida en los animales, ¿no? En esa época. Así que esto es del siglo XI. Me pareció muy interesante y ponerlo a modo de anécdota, este caballo que ya tenía esta patología en proceso, ya con una anquilosis bien manifiesta. Así que bueno, básicamente con lo que es la anatomía, tenemos que las falanges están compuestas por huesos compactos, donde la articulación de alto movimiento es la interfalangiana distal, y la articulación interfalangiana proximal es de menor movimiento con una carga axial y rotacional muy grande. Y están rodeadas de tejidos blandos pero muy densos. Dentro de ellos tenemos, por supuesto, los colaterales, los tendones flexores y extensores, ¿no es cierto? Básicamente quería mostrarles estas fotos de los excelentes especímenes de disección del libro de Equine Distal Limb de Noir, donde, bueno, acá podemos ver el ligamento colateral de la articulación interfalangiana proximal, el escudo palmar o plantar. Brevemente, desde un aspecto palmar, tendones flexores, tendón flexor digital profundo, y de aspecto distal, los ligamentos sesamoidianos distales, y la rama de la entrecuerda con su rama extensora también, además de, bueno, de los tendones flexores. Ya en una disección más profunda vamos a tener los ligamentos sesamoidianos distales, rectos, oblicuos y cruzados, que van a ser muy importantes a la hora a tener en cuenta a la hora de realizar el tratamiento definitivo con cirugía, ¿no es cierto? Bueno, básicamente la osteoartritis, en general, los factores predisponentes o de riesgo, tenemos para enumerar la conformación, que, por ejemplo, caballos de cuartilla parada o caballos de cuartilla corta son predisponentes para esta patología. Y es una patología de claudicación que empieza de una forma leve y se va agravando con el tiempo. Cuanto más trabajan, cuanto más ejercicio realizan, más se desarrolla este problema. Y ojo que puede ser bilateral, nos pueden llamar por una radiografía o por un problema en un miembro y no manifestar signos clínicos, o si una es más severa que la otra, va a estar manco de una mano, pero quizás tengamos que investigar de la otra mano porque puede ser bilateral. Entonces, al momento de la revisación podemos indicar o tomar radiografía de ambos miembros, ¿no? Y en general las disciplinas, hay disciplinas predisponentes por el tipo de trabajo que realizan, que son los cuartos de milla, los caballos de salto debido a los giros, las paradas y los arranques rápidos, por ejemplo. Acá les quería mostrar, a ver si salen los videitos, y díganme si se ven. Un caballo cuarto de milla realizando una rayada. Se llegan a ver, ¿no? ¿Mafe? Sí, señor, sí, sí, sí. Perfecto. Después, caballos de criollos o caballos de rodeo chileno también, donde realizan movimientos laterales muy bruscos y progresivos, o sea, al galope y movimientos laterales donde fuerzan estas articulaciones, o movimientos de spinning también. Acá podemos ver cómo rotan estas falanges, soportan todo el peso del animal en un pequeño espacio. Y aquí, lástima que se escucha el sonido, pero este tipo de disciplinas que se realizan en el interior del país, en Argentina, que es la prueba de riendas, donde también se producen torques muy grandes al momento de sortear los barriles, ¿no? O prueba de barriles. Bueno, entonces, como decía, esta patología está influenciada por la raza y la actividad realizada, y el 70% de estos problemas se desarrollan en los miembros posteriores. Al momento de la palpación o al momento de la revisación clínica, como cualquier otro examen de claudicación, vamos a encontrar deformación dura
en general cuando ya tenemos una osteoartritis establecida, como vemos en este caso en particular, puede llegar a haber algo de calor, más o menos inflamación blanda, depende el estadio en que nos encontremos, y la flexión forzada del nudo puede llegar a ser dolorosa. La claudicación en general es, en los casos de 3 en 5, y el movimiento, la evaluación que realizamos también la debemos hacer en movimiento, ¿no? Para un lado, para el otro, en línea recta o en 8, como en todo tipo de claudicación. Luego, en casos ya establecidos, como el que vimos recién en la deformación de cuartilla, quizás no sea necesario realizar bloqueos anestésicos, pero en casos más sutiles, perfectamente los podemos realizar por medio de cualquiera de las técnicas no abaxiales sesamoides o 4 puntos bajos, incluso intraarticular. Lo que podemos encontrar también son chips osteocondrales o fracturas debido a trauma, donde en los casos de las chips plantares en general se dan justo axiales a la línea media, o a veces pueden también ser incidentales, hallazgos incidentales, donde podemos observar este tipo de lesiones también. Y pueden causar o no claudicación al momento de la revisación clínica, ¿no? También podemos encontrar chips dorsales, pero sin daño alguno de la articulación. En esos casos, como por ejemplo este, que quizás tenemos una articulación sana, pero pequeños piquitos o osteofitos y fragmentos, pequeños fragmentos, una artroscopía estaría indicada para poder limpiar esa articulación y detener o incluso enlentecer el proceso artrósico futuro, porque es una articulación que en general no perdona. Una vez desatado el proceso osteoartrósico, es muy difícil enlentecerlo. Así que bueno, Indio, le paso si quiere como para que comente algunos casos de él que tuvo, de extracción de pequeños fragmentos de esta articulación. ¿Indio está por ahí? Sí, estoy acá. Ah, ¿querés que lo intercalemos? Bueno, a ver. Sí, si le parece mejor. Quiero ver cómo salgo de la tuya. Ahí está. A ver. Espérate, espera. No sé si van a ver ahí. ¿Ven algo? Ahí dejé de compartir yo. Ahí veo su nombre en la pantalla. Pero no ven para nada lo que estoy proyectando, ¿no? No todavía. Ya, espérate. Ajá. Y si no, Dieguito, mostrás vos si las tenés ahí en la pantalla. No tengo absolutamente ningún problema. A ver ahí, espera. Ahí voy compartiendo pantalla, pero no sé cómo puedo pasar, cómo puedo meterme yo ahora, ¿entendés? En compartir, fíjese ahí, le aparecieron le tiene que aparecer una ventana para poder compartir la pantalla que usted está viendo. No. Hacelo, mostralas vos, sin ningún drama. A ver. Seguí vos con lo tuyo y mostralo si querés, ¿eh? Si no, no hay drama. Bueno, le voy a mostrar acá, usted me va describiendo y yo voy mostrando. A ver si estás vos ahora, ¿dónde estás? Ya le voy. A ver. Espérate. Uy, ¿en qué lío me metí, hermano? A ver, ¿dónde estás vos? A ver, volver al a ver, ahí estás por aparecer vos, me parece. Sí, pero no es lo que quiero mostrar. ¿Vos estás ya con tu pantalla? Aquí. Ahí está, ¿esto se ve? Sí, Diego, sí, señor. Perfecto, bueno. Este es un caso que me pasó el Indio, a ver si se pueden ver. Ahí está. Fíjese, Indio, a ver.
si la puede... Sí, señor, dale, relatalo tranquilo. Este fue un No, caballo- métale que usted conoce el caso. Bueno, este era un potrillo para la venta de unas importante, que en la placa aparecía este chip axial palmar, un miembro anterior derecho. Y querían, por supuesto, limpiar la radiografía para el remate. No tenían ningún signo, nada más que la aparición radiológica. Intenté hacerlo la primera vez por artroscopía palmar y no lo pude sacar. Entonces dije, voy a hacerlo por la técnica abierta, a cielo abierto. ¿Querés seguir? Ahí está, durante la cirugía lo que hice, ahí está. Entrar por la vaina distal, en distal de la primera, proximal de la segunda, corrí el flor profundo, marqué con la aguja como mostraba Diego, donde yo pensaba que estaba el fragmento, hicimos la radiografía correspondiente y lo confirmé, abrí el escutum palmar y pude sacar el fragmento con mucha rapidez en realidad. Mientras que con la artroscopía me había pasado tratando de entrar y de verlo y fallé. Y bueno, a ver si seguimos con la próxima y ahí estamos entrando entonces. Después se sutura la vaina digital, se sutura en plano subcutáneo, piel, la próxima. Ahí está como marqué que levantaba el fragmento con una hemostática. Saqué las placas para mostrar el fragmento. La próxima. Muestra hemostática. Llegamos que donde ya no está el fragmento, que es lo importante. Ahí está. Ahí ya no está el fragmento y bueno, y el caballo se remató y se vendió. Por eso yo digo, a veces es mejor hacer una artrotomía rápida, como hago en los sesamoideos para sacar los apicales o apicoabaxiales, chicos, y no una artroscopía y tardar más, complicarse. Por ejemplo, este caso es proximal dorsal de segunda, caballo de salto, en decúbito dorsal, lo marcamos con una aguja y en 15 minutos lo teníamos afuera. Por artrotomía. Por supuesto que, como dice Diego, si yo hubiera entrado por artroscopía, miren el tamaño de la incisión, hubiera podido revisar más, hacer ahí un pronóstico más ajustado, porque muchas veces la radiología no es la totalidad de la realidad de la articulación, ¿sí? Y hubiera podido explorar más. Ahí está Dieguito, bueno, gracias. muy bien. Perfecto. Vamos de vuelta a la presentación. Ahí te creo que está casi... Muy bien, gracias. Muy bien, ahora continúo con la presentación. A ver si apareces, Dieguito, que no te veo. Ahí estoy compartiendo, ¿se ve? Sí, Diego, sí, señor. Perfecto. Bueno, ya en los casos avanzados, una vez que obviamente no podemos realizar una limpieza articular debido a pequeños fragmentos y con una articulación normal, y estos casos ya obviamente no tiene sentido entrar con el artroscopio ni poder sacar nada, los que vemos cuando estamos a consulta, los signos clínicos que ya mencionamos, y sacamos radiografías y vemos esta proliferación de hueso con entesofitosis y osteofitosis, calcificación de la cápsula articular, etcétera, donde también en una imagen anteroposterior podemos observar, vemos el colapso en general, es asimétrico de la articulación, donde ya obviamente estamos infiriendo que no hay cartílago ahí, el dolor es bastante grande en estas articulaciones, en estos caballos, y se genera por este colapso
un valgus o varus del caballo. Este es otro caballo que me tocó, donde también tenemos colapso y una gran cantidad de proliferación periarticular, con mucho dolor. Esta yegua está en un grado de 3,5, y si realiza ejercicio, posterior ejercicio y después de analgésicos, porque la utilizan para trabajar en el campo, manca, por supuesto, el otro día no puede moverse. Este es otro caso donde observamos colapso articular, radiografías convencionales, que es un caso más viejo. Este es otro, donde vemos el típico colapso articular, y en muchos caballos podemos ver quistes incluso, o pequeños quistes en la zona, con esclerosis de hueso subcondral, ¿no? En general, el tratamiento a modo de paliativo para estos casos es difícil, porque la fenilbutasona, bueno, podemos darle obviamente, o cualquier antiinflamatorio no esteroide, a modo de régimen intermitente, previo al trabajo, pero estos casos ya se hacen refractarios quizás a tratamientos sistémicos. Como tratamientos locales en casos incipientes, podemos utilizar corticoides, más o menos ácido hialurónico, y en casos avanzados no sé si tiene mucho más sentido, o tratar de realizar una anquilosis química con corticoides, por supuesto, como realizamos en una articulación intertársica distal o tarso-metatarsiana, ¿no? Pero llega un momento que los corticoides tampoco generan ese efecto deseado de analgesia más la anquilosis. Y biológicos lo pongo como un signo de interrogación en casos incipientes. Se ha usado como en cualquier otra articulación sinovial, pero no conozco reportes de casos específicamente para esta articulación y sus resultados, ¿no es cierto? Básicamente, otro tratamiento que utilizamos nosotros es la anquilosis química con alcohol. Esto derivó de la anquilosis química que se realiza de las articulaciones del tarso, donde fueron reportados los primeros casos en el 2010, ahora vamos a ver. Y la forma en que la hacemos nosotros es con el miembro en elevación, identificamos un receso palmar, y bajo guía ecográfica inyectamos alrededor de 5 mililitros de alcohol etílico al 70%, 70-75%, que es los descriptos que está en la bibliografía. He tenido resultados equívocos, o sea, como había salido la discusión en el foro de WhatsApp en el que participo, y yo, o sea, desde el punto de vista del abordaje, para mí es muy cómodo, y la otra forma de abordar la articulación es con guía radiológica y medio de contraste. Una vez inyectado el medio de contraste y sacada la radiografía, manteniendo la aguja en el lugar, se inyecta el alcohol. Básicamente les quería mostrar estos 3 trabajos generales que se hicieron al respecto, donde, bueno, acá se ve en esta foto perteneciente a este trabajo, primero la inyección con medio de contraste, ahí está la aguja, y luego se inyecta el alcohol para saber 100% que estamos dentro de ella. El primer trabajo que encontré al respecto es realizado por la doctora Caston, de la Universidad de Iowa, en 2010, que es un abstract de los proceedings de la AEP. Allí ella describe muy brevemente que en su casuística el 90% de los caballos respondieron satisfactoriamente a la inyección con alcohol en cuanto a la difusión. Pero no encontré ni con qué concentración, ni cuántos caballos fueron inyectados, ni para qué actividad. Luego otro trabajo en el 2012, si no me equivoco, donde ya hace una presentación de 34 casos tratados con alcohol al 75%, en donde observa ella que un 50% de los casos responden, y los dueños tienen un feedback positivo de acuerdo a la respuesta al tratamiento. El otro 50% no logró fusión, o si lograron fusión, fueron con una excesiva producción de callo óseo, y la excesiva producción de callo óseo,
Por supuesto, en muchos casos, depende de dónde se produzca, produce un pinzamiento o un roce de los tendones y ligamentos, manteniendo la claudicación, ¿no? Entonces, por supuesto, el resultado no es el esperado. Otro trabajo evaluó la utilización de alcohol junto con cirugía, donde hicieron colocaron 3 tornillos 5.5 transarticulares y luego fueron inyectados con alcohol en 6 caballos de manera experimental, pero solo 2 de ellos lograron una función adecuada, remitiendo la claudicación. Así que lo dejaron de lado, este tipo de tratamiento. Acá hay varios factores a tener en cuenta con la inyección en alcohol. Uno puede decir, bueno, porque después lo que vamos a hablar es de cirugía. Este es un método barato, o sea, puede ser considerado si no hay dinero para realizar la cirugía, pero a la vez se tarda mucho en el tiempo en lograr el efecto deseado, hasta 8 o 10 meses también. Los resultados son del 50%, y depende en el momento donde agarremos al caballo en su estadio de destrucción del cartílago, también va a depender del resultado en general. Porque si tenemos una articulación con mucha cantidad de cartílago, el movimiento va a continuar hasta que ese cartílago se erosione y se degrade y se funda, entonces el micromovimiento que realice la articulación va a generar más callo óseo. En cambio, si agarramos un caballo con una artrosis avanzada o moderada, el callo producido va a ser menor y la articulación ya va a estar más estable, por así decirlo, al momento del tratamiento, y quizás la fusión va a ser más rápida. Pero el problema que tenemos con eso es que muchas veces con articulaciones parcialmente fusionadas no podemos inyectar el alcohol y que llegue a todos lados dentro de las lagunas cartilaginosas que queden en la articulación. Entonces a veces es difícil llegar al resultado esperado debido a estos factores, ¿cierto? El otro tratamiento, y quizás es el estándar hoy en día debido a sus resultados, es la cirugía, en lo que realizamos la artrodesis. El objetivo de esta cirugía es establecer la alineación de las falanges, removiendo todo el cartílago y eliminando el varus o valgus establecido por el colapso articular, favorecer la fusión, generar confort al animal para que luego vuelva al ejercicio o a la actividad deseada por el dueño, ¿no es cierto? Entonces, quisiera detenerme un poquitito en lo que es, y espero no aburrirlos, con lo que es la técnica quirúrgica, cómo fue evolucionando. ¿Y por qué? Porque muchas veces se sigue trabajando con la técnica de 3 tornillos, y después voy a presentar una técnica en general superadora en cuanto a la estabilidad. Entonces, esta técnica evolucionó desde el 78 a la fecha, de la colocación de tornillos transarticulares, como se ve en esta figura acá, de 4.5 milímetros de diámetro, con la realización de este pequeño estante para la cabeza del tornillo. El problema que se veía con eso es que no era una fijación muy estable, se continuaba con el movimiento y los resultados no eran los esperados. Mantenían la claudicación y el exceso de hueso periarticular era demasiado. Además de la complicación que en algunos casos ocurrió con fracturas a este nivel por el estante que luego fue cambiada la técnica y se realiza con el mismo agujero que uno realiza para la colocación del tornillo, un lecho para la cabeza. Luego evolucionó la técnica a la colocación de tornillos de 5.5 milímetros de diámetro. Allí lo que aumentó la fuerza tensil y de tracción en un 50%, entonces estas fijaciones son muchísimo más estables que con los de 4.5. El tema es que la técnica tiene que ser muy precisa porque cuando uno coloca los tornillos tiene que pasar bien para realizar una estabilidad dorsopalmar por el centro de rotación de la articulación. Y al pasar por el centro de rotación de la articulación es posible que podamos llegar a la bolsa del navicular y tocar sus estructuras. Y ahí, bueno, tenemos otro problema asociado. Luego evolucionó la colocación de placas rectas o placa en T, y el estándar de hoy en día es la utilización de una placa de 3 agujeros angosta,
tanto de compresión dinámica como bloqueada, donde lo que se hace es establecer una sujeción palmar por medio de los tornillos abaxiales y una sujeción dorsal con la placa. Esta fijación es más estable desde el punto de vista biomecánico porque lo que hace es atornillar la cabeza del tornillo a la placa y hace una construcción muchísimo más rígida que esta otra en teoría. Esta tiene agujeros ovalados donde puede moverse y al momento de fallar, si es que falla, van fallando de a uno los tornillos como si fuese un cierre, se van abriendo. En este caso, toda la construcción está sostenida por la misma placa y los 3 tornillos juntos, lo que hace una estructura muchísimo más fuerte. Básicamente lo que hay que balancear acá es la tensión palmar que se realiza con los tornillos y la tensión dorsal que realizamos con la placa al momento del caballo en que da las diferentes fases del paso. Por eso esta técnica es la estándar hoy en día y la más estable. Descripción básica, tenemos 2 tipos de abordajes para la colocación, una forma máximamente invasiva que les digo, y la mínimamente invasiva desarrollada posteriormente con sus pros y sus contras cada una, ¿no? Esta técnica es muy cruenta, donde básicamente uno realiza una incisión en T invertida muy cerca de la corona del casco, en el centro. Luego se realiza una B invertida en el tendón extensor, se inciden o se cortan los ligamentos colaterales y se expone a máxima flexión la articulación. Una vez que tenemos la exposición de la articulación, eliminamos todo el cartílago remanente con una fresa o con cureta. Ahí estabilizamos en su forma medio lateral a lo que era la articulación. Y luego se realizan pequeños agujeros en la articulación, le llamamos osteostixis, donde traemos sangre medular hacia lo que era la articulación para promover la fusión futura. Acá realizamos la colocación de los tornillos abaxiales transarticulares. Y acá ya hay uno colocado intraquirúrgicamente, segundo colocado, y ya se está tratando de alinear el tornillo en la segunda falange para la placa. Y acá está la radiografía de la cirugía terminada. De sutura, básicamente suturamos tendón, subcutáneo y piel. Cuanto más capas suturamos, menos chances de infección o de contaminación de la placa en caso de que tengamos alguna dehiscencia de la herida. Y básicamente el postoperatorio se realiza durante el final de la cirugía, la colocación de un yeso acrílico con 2 propósitos: de mantener protegida la fijación durante la recuperación anestésica y proteger a la herida de una dehiscencia futura durante los primeros 15 a 20 días postquirúrgicos. Una vez que están cumplidos esos 15 días, retiramos el yeso y colocamos un vendaje de Robert Jones, retirando los puntos de manera intercalada. A los 15 días un set de puntos y a la semana podemos retirar otros puntos. Seguimos al caballo con un curso de fenilbutazona, a necesidad y de manera juiciosa, confinamiento a box por 3 meses, y luego puede empezar a realizar ejercicios controlados de caminatas y salir a pastar, incrementando el tiempo cada semana. A los 3 meses más o menos realizamos un control radiológico, y podemos realizar modificaciones en el ejercicio, y calculamos que más o menos a los 8 o 10 meses tenemos la fusión definitiva de la articulación para poder empezar a realizar ejercicio nuevamente. Este es un caso que se los quiero presentar muy básico en 2 diapositivas, donde se observó esta pequeña fractura en uno de los lados distales de la primera falange, donde a las pocas semanas evolucionó con rarefacción del fragmento y ya proliferación ósea a nivel de las inserciones de los ligamentos o articulación. Es una articulación que no perdona y evoluciona rápidamente a generar osteoartrosis. Entonces decidimos directamente ir a la artrodesis. Un caballo de carrera, 2 años, no había debutado todavía,
en el que se realizó la cirugía, y esto es a los 10 meses. Básicamente ya está prácticamente toda la articulación fusionada, y ya estaba trabajando fuertemente el caballo cuando, debido a una inyección intraarticular del tarso, le causó una artritis séptica y fue retirado de las pistas, pero este es un caballo que estaba realizando trabajos muy, muy fuertes en ese momento. Así que y estaba andando muy bien. Una pena. Pero bueno, la otra técnica es la realización por MIPO, o sea, mínimamente invasiva, donde a través de pequeñas incisiones se realiza la colocación de los implantes. La ventaja de esta técnica, obviamente, es que es muchísimo menos cruenta, se preservan los cartílagos colaterales, perdón, los cartílagos colaterales, y la desventaja que tiene es que la destrucción